Juan Carlos ha cometido unos errores personales graves, pero como rey ha sido excepcional. Ha sido el rey de la libertad, ha sido el rey de los derechos humanos, ha sido el rey que nos ha abierto todas las puertas del mundo. Ha sido, que no es un tópico, el gran embajador de España. España estaba mucho más enclaustrada y mucho más cerrada. Hablamos del Madrid de la transición, sus personajes y cómo hemos derivado para llegar al momento presente. Algunos desacuerdos con don Juan Carlos son mencionados. Vamos a hablar de la transición española, de la España de 1976, 77, 80. Empecemos por cuáles son los primeros recuerdos que te trae hablar de aquellos años. Hombre, todos seguimos de cerca la muerte de Franco y todos compartimos una enorme ilusión con la transición, con la recuperación de la corona. Creo que fueron unos años políticamente interesantísimos, difíciles. Teníamos el terrorismo de ETA, que era el gran enemigo de la transición, pero fueron unos años de muchísimo entusiasmo y mucha esperanza. España era un país muy orgulloso, estaba orgulloso de sus instituciones, estaba orgulloso de sus reyes. No es verdad que le pusieran tantas trabas desde el anterior régimen. No, yo creo que el rey en eso lo supo hacer estupendamente. Él supo cesar a Arias Navarro cuando había que hacerlo y bueno, el rey tenía el apoyo total, absoluto de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones españolas y fueron quizá unos años espectacularmente ilusionantes y emocionantes y la victoria del Partido Socialista después del gobierno de Calvo Sotelo y del golpe de Estado del 23F, la victoria del Partido Socialista yo creo que fue muy necesaria. Fue muy necesaria porque realmente normalizó. Claro, ese concepto de que la monarquía va unida a la derecha, no, la monarquía no va unida a la derecha, la monarquía es la de todos, es la de todos. Y además yo creo que personalmente el rey Felipe González mantuvieron unas cordialísimas relaciones, con los lógicos desencuentros que tienen normalmente un rey con un presidente de gobierno, que entre ellos se pueden decir yo no estoy de acuerdo con esto, tal, porque luego oficialmente el rey siempre tiene que estar de acuerdo con lo que... yo creo que las relaciones con Felipe González fueron infinitamente más cordiales que con Aznar. Yo creo que Aznar en un momento que se creyó que era José María I de España. Bueno, pero yo te recuerdo que él, desde su fundación FAES, cuando creó el premio FAES de la Libertad, el primero se lo dio a don Juan Carlos. Ya estaba fuera del gobierno. Pero ya estaba fuera del gobierno. Sí, vamos, porque era un reconocimiento. Sí. Volviendo a esos años de la transición, ¿tú crees hoy en día que tienes una valoración
distinta de la que tenías en aquel momento de los protagonistas y de cómo gestionaron? Quiero decir, tú ves, me da igual, a Felipe González hoy igual que entonces, tú ves a Adolfo Suárez hoy con los mismos ojos que lo veías entonces, a los protagonistas de aquel proceso. No, los veo diferentes. Los veo unos a favor y otros en contra. Lo que pasa es que en aquellos años, pues realmente todos más o menos cumplieron con... Pero, por ejemplo, yo era un antiguerrista brutal, y a mí el personaje de Alfonso Guerra, pues ahora mismo me parece un personaje muy interesante, muy interesante. Eso nos pasa a muchos, ¿eh? Claro, y luego claro, te enteras de cosas que no en una conversación privada en la zarzuela con el rey, que estábamos hablando de una serie de cosas, hablamos de Alfonso Guerra, pero todavía con Alfonso Guerra en el gobierno. En el gobierno, ¿eh? Y me dijo, mira, te voy a dar un dato que a lo mejor te hace cambiar algo la opinión. El miembro del gobierno que diariamente sigue de cerca la formación del príncipe es Alfonso Guerra. Esta es la primera vez que lo oigo, sí. La primera vez, y la primera vez que lo oí yo. Y bueno, pues te tengo que decir que luego sí es posible, luego se ha comprobado que efectivamente era así. Bueno, es decir que muchas veces, claro, yo pienso, pero yo ¿por qué me enfadaba tanto con por una tontería como esta, comparado con las burradas, las agresiones, las mentiras, el derroche del sanchismo? Sí. Claro, aquellos eran unos santos. Totalmente. Unos santos. ¿Cómo recuerdas el 23F? El 23F lo recuerdo siempre con dolor. Con dolor. ¿Cómo lo viviste tú ese día? Pues lo viví en mi casa. Me llamaban mucha gente, y para nosotros el gran dolor es que una persona queridísima, primo hermano de mi padre, monárquico y un gran militar, como era Jaime Milás del Bosch y Usía, que era prácticamente el hermano de mi padre, familiarmente, pues estaba metido en eso. Y claro, ahí había dos luchas. Por supuesto, en mi familia ganó anímicamente y sin comparación la Constitución. Pero claro, familiarmente yo sentía un gran dolor por la situación de un militar que había sido ejemplar, y que era quizá el militar con más carisma del ejército. Luego, a los 9, 10 años, que cuando fue liberado, sin haber pedido nunca que se le liberara, porque así como Armada y tal, todos pidieron indultos, Tejero no, y Milán tampoco, hablando con él, pues se pusieron en claro una serie de cosas. Yo creo que él acudió engañado a aquella... y yo le dije, creo que te has equivocado en una cosa, Jaime. No, el primer día del juicio tú tendrías que haberte levantado y decir, como militar de la máxima graduación de esta
de esta acontecido, de este golpe, yo me considero responsable de todos los actos de todos los demás. Quizás se hubiera evitado el juicio al ejército, que se hizo un poco, y me dijo, no, es que aquello era muy complicado, porque los que realmente dieron el golpe estaban callados. Él me dijo, para un capitán general es muy fácil sacar los tanques. Lo difícil es meterlos. Y yo los metí después de hablar con el rey. Y él reconoció que había tenido, que se habían cometido muchísimos, que había sido un error, pero realmente eso había pasado después de los ataques e insultos de Ribatasuna en el Parlamento de Guernica, en la Casa de Juntas de Guernica, cuando la visita del rey, etcétera, etcétera, y se estaba en los años más duros de los años de plomo, donde caían 2 militares y 3 guardias civiles cada día. Sí, era una situación convulsa. Pero bueno, yo creo que tenía que haber mantenido con más serenidad información con el rey antes de dar ese paso. El golpe estaba preparado por otro lado. De esos años de la transición, ¿tú cómo recuerdas en tu entorno, en tu ámbito, qué se hablaba, qué se decía cuando se estaba redactando la Constitución? ¿Os parecía que eso era una cosa que hacían los políticos y que no tenía más importancia, o os parecía que era algo que realmente iba a hacer que cambiaran las cosas? Yo creo que yo lo seguía con bastante puntualidad, era muy importante. Y yo tuve muchas dudas entre el voto a favor y la abstención, porque no me gustaba nada el asunto de las autonomías. Nada. Acabó el tiempo, me parece que el tiempo me ha dado la razón. España no podía estar administrado por 17 reinos de taifas, con todos sus gastos, con todos sus parlamentos, con todos sus asesores. Los portugueses nos dieron un ejemplo hace pocos años, cuando Guterres, que era socialista, convocó un referéndum para convertir a Portugal en una nación también con 4 autonomías, y los portugueses le dijeron que por aquí, que metrópolis, y que ellos querían seguir viviendo igual. Creo que las autonomías, además, unas autonomías han derivado en unos separatismos absolutamente inaceptables, como uno con el terrorismo y el apoyo del PNV, y otro con una historia inventada como el catalán, y eso ya se está contagiando a Baleares, se ha contagiado a Valencia, y cuidado. A mí las autonomías me parecen un desastre. Aquí donde estamos, en Cantabria tenía que haber seguido siendo el puerto de Castilla, y no haría falta que nos prometiera Revilla el AVE a Reynosa, porque ya lo tendríamos hace muchísimo tiempo. No a Reynosa, sino en Santander. Porque cuando una provincia está apoyada por 8, es mucho más fuerte que cuando está sola, sobre todo si no tiene una industria como la montaña. Y por terminar con esa parte de la transición, aparte del rey Juan Carlos, obviamente, para ti, ¿quiénes son los personajes que más te marcan ese periodo? Hombre, indudablemente Adolfo Suárez. Me parece magistral y digna de todo
el Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda es el hombre que desde el franquismo, primero fue un gran maestro del rey, que desde el franquismo le va poniendo al rey todas las piezas en su sitio para poder actuar. Hombre, y luego yo añoro muchísimo la calidad política de casi todos. La calidad no solo política, sino la calidad cultural, la calidad profesional, intelectual. Claro, aquel era un parlamento compuesto por parlamentarios, no por bandarras, como ahora. Y de esa España que estás describiendo, con esa calidad más alta probablemente en nuestra clase dirigente política, ¿cómo hemos derivado a donde estamos hoy? Han pasado 30 y tantos años, 40 años, pero precisamente estás pensando en que entonces era mejor lo que nos representaba que lo que tenemos hoy. Mucho mejor. ¿Por qué hemos derivado a mal? Y no es por eso de que la nostalgia es un error. Hemos derivado a mal porque ha disminuido la educación, hemos dado un bajón inmenso y en las exigencias. Vamos a ver, es que no es que tengamos unos parlamentarios de menos calidad, es que tenemos una ministra que ha sido cajera, una ministra que maneja más de 500 millones de euros al año en derrocharlos en tonterías y cuya única trabajo conocido ha sido cajera, que es dignísimo, cajera pero nada más. Yo creo que ahí en Zapatero se deteriora todo. Que ya tenía un gobierno con unos ministros también de un nivel... De un nivel mucho más bajo. Porque el nivel de los ministros de Aznar era un nivel alto. Pero no nos podemos olvidar de tres hechos gravísimos de José María Aznar. Él necesitaba los votos de Pujol, y él entrega a Pujol la transferencia total de la educación a Cataluña, que es una barbaridad, la supresión del servicio militar, que yo lo considero una frivolidad gravísima, y le entrega la cabeza del hombre que había conseguido superar, me parece que la cota de 20 y tantos diputados del Partido Popular en el Parlamento catalán, que era Alejo Vidal Quadras. Esas tres exigencias. Yo no le achaco a Aznar luego esas cosas pues el asunto de la guerra de Irak. Hombre, si engañaron a los Estados Unidos con lo de las armas, ¿cómo no van a engañar a España? Bueno, España, Aznar quizá actuó ahí con un exceso de protagonismo, pero en fin, eso entra dentro de la capacidad de los errores y los aciertos de un político, que saber estar o no saber estar en su sitio. Pero esas tres donaciones que hace al catalanismo, Pujol fue catalanista desde el primer día, y el que no lo quería ver es porque no quería verlo. A mí eso me parece gravísimo, sobre todo la transferencia de educación. Hay una serie de materias, educación, sanidad, que no se tendrían que haber transferido nunca, que no eran transferibles. Claro, entonces Lo que pasa es que yo entiendo lo que dices de la educación,
pero la sanidad en buena medida no es más gestión pura que ideología, que es lo que hay detrás de la educación. Sí, sí, sí. O sea, sí. me parece menos grave en ese sentido. Bueno, la educación es mucho más importante. No, por eso te digo que la educación lo entiendo, pero la sanidad es más o sea, sí, es gestionar bien o mal, pero eso se puede gestionar bien desde Madrid y mal desde Madrid, y se puede gestionar bien y mal. Sí, pues puede ser. Pero la educación, eso no es. Has visto que ahora en Francia han prohibido el catalán en la parte catalano-francesa. Aquí estamos permitiendo que estén destrozando, que es imposible además destrozarlo. Es decir, un idioma que hablan 700 millones de personas en el mundo se prohíbe solamente en un sitio donde es el idioma. El idioma es de ahí. Bueno, pero bueno. Yo espero que si estos bandarras se van, que España aprenda de los gravísimos errores y peligros en los que estamos en estos momentos inmersos y salga la cosa hacia adelante. Tenía razón Bismarck cuando decía: España es el país más fuerte del mundo porque llevan 500 años queriéndolo destrozar los españoles y no lo han conseguido todavía. ¿Tú eres de los que cree que esta Constitución necesita ser reformada o crees que el problema no está en la Constitución, está en otras partes? Vamos a ver, yo creo que el problema está en la facilidad y en la frivolidad que hay en interpretar la Constitución. Es decir, bueno, yo sí transformaría la Constitución. Si yo tuviera poder, yo sí convocaría un referendo para terminar con las autonomías. De eso no tengas la menor duda. Y eso es una reforma fuerte de la Constitución. Es decir, yo creo que es absolutamente imposible que las autonomías sigan. Es que están achicando el Estado hasta convertirlo en un cacahuete. Cada vez más gastos, cada vez más transferencias, cada vez más amiguismo, cada vez más derroche, cada vez más lujos, cada vez más corrupción. No. Yo prefiero que haya una corrupción a que haya 17. El problema es que cuando se destapa la posibilidad de reformar la Constitución, nunca sabes hasta dónde va a llegar. Claro. Esa es una potencial amenaza. Entonces yo en ese caso prefiero la prudencia, comerme mis frustraciones y que el melón no se abra. ¿Tú crees que en los últimos 5 años hemos visto un intento de laminar la institución de la monarquía y la corona? Pero por Dios, un intento no, un plan perfectamente meditado. Lo que pasa es que quizá los planificadores de ese plan abyecto no han calculado bien la fuerza que tiene la corona y lo que significa la corona fuera de España. Bueno, aparte de todas las vejaciones y todas las humillaciones protocolarias a las que haya podido someter al rey Felipe, la persecución que se ha hecho en la figura de don Juan Carlos es asquerosa, es vituperable, es obscena. Señores, don Juan Carlos ha cometido unos errores personales graves, pero como rey ha sido excepcional. Ha sido el rey de la libertad, ha sido el rey de los derechos humanos, ha sido el rey que nos ha abierto todas las puertas del mundo. Ha sido, que no es un tópico,
el gran embajador de España. España estaba mucho más enclaustrada y mucho más cerrada, por razones injustamente políticas, porque España no fue en los últimos años no era una dictadura, era un Estado totalitario, pero no era una dictadura. Ahora, uno de los personajes más grandes de los últimos siglos, como sería el rey don Juan Carlos, haya sido humillado, lo mantengan fuera de España sin no, es que no entra en mi cabeza. Como no entra en la cabeza de muchos que no son partidarios del rey, ni de la corona. Sí, porque al final tú estás creando fuera una imagen de que tienes un exilado político, claro, en un país que es libre. En un país que es libre. Un exilado político sin ningún cargo. Por eso. Claro. Por eso es político, porque Claro, no tiene cargos no tiene, penales, ni civiles, ni nada. Eso es un exilado político. No hay otra razón.